Buenos días. Buenos días. Buen día. Vamos a ver. Visualizamos la pantalla. Sí, Vale. Entonces, vamos a ver. Vale, sí. Eso es. Te he juntado unos archivos ahí para el proyecto. De hecho, para eso es la clase de hoy, para ver cómo vas. Vale, porque ya lo empezamos la semana pasada. Y bueno, aquí de hecho, con el compañero, no sé qué dice aquí, José Manuel, ¿verdad? Es José Manuel. Me pone, oye, faltan los encabezados para claro, claro, porque pues yo no te estoy poniendo todo el, el código, ¿vale? Yo te puse el servidor y un cliente para que veas de manera general cómo tienes que hacer más o menos el algoritmo para generar ese servidor y ese cliente, ¿vale? Ahora lo abrimos. Y luego, también otra cosa, vale, lo del conversatorio. Ok, del viernes pasado, ¿vale? Para todos aquellos que asistieron, pues bueno, ya saben que para su última evaluación, de hecho son las tres. Las tres, las tres últimas, las últimas tres sesiones es para su última evaluación, ¿vale? Entonces, para las personas que entraron en las tres sesiones, pues bueno, ya tienen su incentivo, ¿vale? Para su evaluación. Entonces, pues bueno, en principio gracias a todos los que asistieron, no de manera concreta por el incentivo, no tanto por ellos, sino por el asunto de saber qué es lo que puedes hacer una vez terminando tu carrera, ¿no? A qué te puedes dedicar. Entonces, pues ya la compañera ya les dio otro punto de vista, ¿no? La investigación, voy a hacer la maestría, pues venga. Ya te dijo, pues con beca, dale, excelente, pues ya está la beca. Y bueno, la dinámica fue un poco diferente y pues ahora nadie habló, ¿no? Nos pusieron en sus comentarios que querían más dinámico, vale, pues bueno, es eso. Vale, vamos a ver, porque de hecho ya voy a activar la asignación para hoy, ¿vale? La asignación para hoy. Antes de ello, vamos a ver, de acuerdo a su calendario, ¿vale? Que estoy seguro que ya lo tienen. Porque si están nada más así, no saben ni las fechas de cómo está el asunto, entonces quiere decir que ni siquiera están enterados de lo que están haciendo, ¿vale? En dónde están, no están enterados. Vale, supuestamente, y digo supuestamente porque esperemos que no cambien estas fechas, porque luego las cambian, pero no creo que las cambien ahora. No creo, ya demasiada flexibilidad, demasiadas becas, demasiado, vale. Inician el 25 su segunda oportunidad y termina el día viernes 2. Bueno, jueves para mí, porque pues, el viernes hay que entregar estas cosas, ¿no? Entonces, nuestra última clase es el día 23, ¿vale? El día 23. Entonces, tu asignación va a estar para el día 22. Eso es. Vale, va a ser tu último día para entregar este último ejercicio 22. ¿Vale? Y el día 23, pues ya te cuento que cómo va a estar tu segunda oportunidad, ¿no? ¿Cómo va a estar tu segunda? ¿Vale? Bueno, entonces, vale, 23. Eso es 22. Y pues bueno, vale, espero que no lo compliquen ahí en control escolar con sus cosas, pero bueno. Bueno, pues bueno, es eso ya.
Vale, entonces día 23, ahí ya te explico cómo es tu segunda, y día 22 tu fecha límite ahí para entregar este ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro tu tema? Bueno, lo que te interesa a ti, tu segunda, cuándo te la digo y, bueno, que de hecho, pues bueno, en principio ya deberías de tener claro cómo es tu segunda, pero bueno, te lo digo el día 23. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O no? Sí, compañeros. Sí. Vale. Entonces sí, bueno, entonces vamos a ver acá. Déjame ver, vamos a archivos. Pero antes déjame ver. Vale. Ujú. Vale. Sí, eso es. Entonces vas a tener, son 3 asignaciones para evaluarte la última unidad. Bueno, la competencia 3 y 4 que las tuve que unir. Vale, entonces tu práctica final pues es la de sockets. Excelente, pues ya está. ¿Para qué la complicamos más, no? ¿Para qué lo complicamos más? Vale, cliente servidor Linux. Ok, entonces de hecho aquí tienes una imagen de manera gráfica. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vale, servidor, cliente, lo que va a hacer es conectarse con el servidor. El servidor va a tener que enviar 2 enteros de gran tamaño, ¿vale? Es decir, mucho más grande que el tamaño de un entero, que un doble, ¿vale? Mucho más. Entonces, ese cliente se conecta, envía 2 enteros al servidor, el servidor lo recibe, con esos 2 enteros de gran tamaño, resuelve la suma y esa suma se la regresa al cliente, ¿vale? Es la respuesta, el resultado, por eso la R. Y el cliente pues simplemente manda pantalla el resultado o probablemente pueda hacer algo más, pero para este caso simplemente imprimir el resultado, ¿vale? Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Tiene que ser 2 enteros de gran tamaño porque ya sé lo que vas a hacer, ¿vale? Ya sé lo que vas a hacer. Que vas a hacer la conexión, te va a quedar y, es que ya no puedo hacer la suma, pero lo puedo hacer simplemente con 2 enteros simples. No, pues no te lo voy a valer, ¿vale? Y ya va a estar reprobado en 2 unidades, y es que ya reprobaste la primera. Y si no pasaste esta segunda, pues vale, ya reprobaste las 3. Vale, aunque yo repruebe todo, no tiraré la toalla, pero bueno, ya depende de cada quien, de cómo se enfrenta a los problemas y cómo se quiera levantar, ¿no? Entonces, por esa razón te estoy diciendo, cuidado, son 2 enteros de gran tamaño, ¿sí? 2 enteros de gran tamaño. No va a ser el entero que ya conoces, o sea, el entero de tipo int, el tipo de dato primitivo que nos ofrece ese, no va a ser ese. Tendrás que crear un nuevo tipo de dato para controlar esos datos de gran tamaño, esos enteros de gran tamaño, ¿vale? No va a ser válido que sean 5 más 5, ¿no? Ni 4,000 más 4,000, no. Un número que ya ni siquiera nosotros podamos leer, ¿no? Pero al final sí se pueda realizar la suma. ¿Cómo lo corroboras? Pues bueno, tienes calculadoras online, ¿vale? Puedes utilizar alguna, corroborar que la suma de ese número de gran tamaño que esa calculadora te permite. Pues de hecho esas calculadoras online están preparadas para eso, ¿vale? ¿Cómo las hacen? Pues claro, tienen un algoritmo detrás que pueden ejecutar igual esa suma de gran tamaño, con números enteros de gran tamaño. Esa es la idea general. Esto ya lo debiste haber tenido claro, ¿verdad? Esto ya lo tienes claro, ¿cierto? Esto ya lo tienes claro, ¿cierto? La parte de cómo vas a resolver la parte de lo que tiene que resolver el problema. Ya lo tienes claro, ¿verdad? Estoy preguntando una Sí. vez más. ¿Sí? Vale, para el compañero Sí. Isaid, sí. Vale, para los demás, ¿sí o no? Sí. Sí, mal, compañero Jaro. Vale. Va a reprobar tanto en talleres de sistemas operativos como en programación lógica y funcional, compañero Jaro. Ni modo, le tocó el No, mismo profe. no. ¿A que no? ¿A que no, compañero? ¿A que no? No reprobas. ¿O sí? ¿Quién sabe? Habría que ver. Tal vez una o ninguna. Una o ninguna, dice el compañero.
Los demás, compañeros, Erwin, Miguel Ángel, José Manuel, Kevin, Marisol, Rogelio, los que veo aquí, bueno, los que visualizo su nombre, no los que veo. Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Si no, con un like le dan y ya sé que están poniendo atención. Ahora bien, vamos a ver cuál es el servidor que yo he creado. No te pasé cómo implementé las funciones, eso simplemente estoy pasando para que te des una idea de cómo funciona esto. Espero que ya los hayas abierto. Primero voy a abrir el servidor, ¿vale? Ese servidor es el servidor que yo ejecuté esa vez cuando te mostré, que recibía una cadena y enviaba una cadena, ¿no? Vale, y aquí de manera general te puedes dar cuenta que estoy haciendo. ¿Vale? Para que te des una idea de qué puedas implementar detrás de todo lo que tengas que hacer. Entonces tengo mi servidor. ¿Cómo sé que es la aplicación principal? Porque tiene el punto de entrada main, tiene la función main, ¿vale? Este recibe dos argumentos, entonces tengo que verificar que argc no sea menor que 2, ¿vale? ¿Vale? Bueno, perdón, recibe un solo argumento, pero ¿por qué es menor que 2? Porque, bueno, el primer argumento es como tal el nombre del archivo ejecutable. Entonces tiene que ser menor que 2 porque el segundo ya es el segundo argumento que recibo, que en este caso es el puerto. ¿Vale? Entonces, por esa razón, si es menor que 2 quiere decir que no hay un segundo argumento. ¿Vale? Entonces, imprimo el asunto y digo puerto, ¿no? No has especificado el puerto. Esto lo puedes hacer de otra manera, ¿no? No es necesario que lo hagas así. ¿Vale? Puedes tomar mi idea, puedes tomarla sin problema alguno. Entonces, verifico que esté recibiendo en el argumento el puerto. De hecho, esto voy a hacer un poco más grande. Permíteme. ¿Dónde está esto? No, vale, aquí está. Es esto mismo, pero lo voy a poner acá para que se vea con mayor claridad. Entonces tengo la parte de la verificación del argumento, es decir, recibo el puerto. Vale, tengo que crear algo que se llama descriptor, que simplemente es un identificador y lo hacemos con un tipo de dato entero. ¿Vale? El descriptor tanto del socket, del servidor, porque tengo que ejecutar, tengo que crear un servidor y aparte recibo una conexión de fuera, es decir, del cliente. Entonces tengo que identificar con un descriptor el cliente que se está conectando. Entonces, por lo tanto, son dos tipos dos variables de tipo entero. Socket servidor, socket cliente. Cadena, pues cadena es la parte de lo que voy a recibir. Aquí ya depende de cómo tú lo quieras hacer. Vale, ya depende de tu creatividad aquí. Yo estoy, como solamente estoy recibiendo texto, pues claro, necesito crearlo de alguna manera recibir esa cadena. En este caso en C, pues no existen las cadenas como tal. Existe el tipo de dato carácter, char. Entonces puedo crear un conjunto de caracteres que al final esa es una cadena. Aquí también lo puedo hacer con un tipo de dato diferente. Esto ya depende de cómo lo quieras hacer, ¿vale? Entonces, qué es lo que voy a hacer? Pues con ese descriptor del servidor, que es un tipo de dato entero, voy a abrir un socket. Voy a abrir un socket en tal puerto. Esta función de abrir un socket, claro que tiene un montón de cosas por detrás, pero te estoy dando de manera general las partes que se involucran para crear un servidor. Tienes que abrir el socket y claro, para abrir un socket involucra varias cosas que estoy seguro que tú ya lo investigaste, ¿vale? De hecho, de hecho, para empezar, lo primero que yo haría si fuese estudiante, ¿vale? Te voy a dar un consejo. Lo primero que haría es, pues, irme a San Google, irme a San Google y buscar ejemplo de un cliente, bueno, lo buscaría en inglés, ejemplo de un cliente o un servidor con socket en C. Madre mía, te estoy seguro que te van a salir un montón de ejemplos. Una vez que encuentres un ejemplo que más o menos esté bien hecho, pues en ese te enfocas, lo empiezas a entender,
va a haber un montón de funciones que sean parte de socket.h, me refiero a la parte de Poxys, ¿vale? A la librería. Entonces busco, que esta función es bin, esta función es connect, esta función es para poder recibir, vale. Entonces, eso ya lo voy adecuando yo, porque al final necesito yo una base, pues esa sería tu base, ¿vale? Pues es que es así, tampoco puedes crear nada de la nada, ¿vale? Yo haría eso, pero bueno, ya cada quien depende de cómo lo resuelva, ¿vale? Y yo iría paso por paso, ¿vale? ¿Cuál sería mi primer paso? Vale, puedo regresar a la imagen, porque aquí en la imagen yo puedo separar esta imagen en varios problemas pequeños, ¿vale? Te estoy dando tips, ¿vale? Que estoy seguro que ya empezaste a visualizar eso, ¿vale? Es decir, no te estoy hablando de cosas que a lo mejor no entiendas, porque ya te di tiempo para empezar a investigar, ¿vale? ¿Qué es lo primero que me enfocaría yo? En poder conectar un cliente con un servidor. O bueno, antes de eso, levantar un servidor. Primer paso sería levantar un servidor que esté ahí escuchando en el puerto. Vale, entonces quiere decir que ese paso ya lo hice. Segundo paso, crear un cliente y que ese cliente se pueda conectar con ese servidor ya levantado. Vale, antes de enviar cualquier cosa, no envío nada. Primero corroboro que ese cliente se conecte. Ya se conectó. Vale, segundo paso hecho, palomita. Ahora sí, viene lo importante. Tercer paso, voy a enviar un tipo de dato. Tal vez ni siquiera todavía el entero grandotote, sino primero un dato sencillo, una carácter, un número cualquiera que no sea tan grande como el que necesito enviar. Si lo envío y lo recibe el servidor, ¿cómo puedo corroborar que lo está recibiendo el servidor? Pues lo mando a pantalla en el servidor. Vale, sí, ahora tengo que mejorar ese envío. Ya no va a ser ningún tipo de dato entero sencillo, ningún carácter, ahora va a ser un conjunto de números gigantesco, de mayor tamaño. Ahora me enfoco en eso. Vale, es que eso es empezar a plantear el problema y dividirlo en partes pequeñas. ¿Vale? Ya pude lograr enviar un número gigantesco, ya lo recibe el servidor. ¿Por qué? Pues porque al final ya lo puedo imprimir. Entonces ya está, ya puedo enviar otro entero, ya está. O lo hago en el mismo envío. Es que eso depende de cómo lo quieras hacer. Aquí hay varias maneras de enviar, ¿eh? Puedes enviar por separado o todo junto, ¿vale? Eso ya depende de cómo lo quieras resolver. Puedes enviar los dos enteros en un solo envío, ¿vale? También hay que revisar cómo estamos enviando, ¿vale? Ahora, si yo lo que necesito es enviarlos por separados, pues los envías por separado, ¿vale? Ya resolví ese problema. Ahora voy a resolver antes de que envíe cualquier cosa de nuevo al cliente, pues tengo que crear un algoritmo para poder sumar esos dos números de gran tamaño, ¿vale? Antes de enviarlo, corroboro que la suma esté bien. ¿Cómo? Pues puedo imprimirlo ahí mismo en el servidor, antes de que envíe al cliente, ¿vale? Una vez que ya corrobore que esa suma está bien hecha, pues ahora sí ya se la envió al cliente. Y ese sería el último paso, reenviar lo que obtuve en la suma, ¿vale? Al cliente. Bueno, eso es por pasos, ¿no? Entonces aquí lo que hago yo es abrir un socket, ¿vale? Y claro que esa función yo ya la tengo definida. ¿En dónde está? Pues está en la cabecera socket servidor, ¿vale? Yo creé dos módulos. Que de hecho también eso es importante, ¿vale? Por eso te estoy dando ideas de cómo podrías hacerlo, ¿vale? Yo creé dos módulos, uno que se llama socket y otro que se llama socket servidor. La parte de socket.h tiene cosas generales, como enviar, recibir, conectar. Y la parte de socket servidor tiene cosas que solamente hace un servidor, ¿vale? Como levantar el puerto, recibir un cliente y demás. Entonces yo separé en dos módulos. Socket también lo va a utilizar el cliente, porque Socket tiene cosas generales que puede utilizar tanto el servidor como el cliente, pero Socket servidor son cosas que nada más puede utilizar el servidor. Por ejemplo, abrir Socket y Net Puerto, pues esto estará en Socket servidor, ¿vale? Entonces, abre el puerto y me dice, si el Socket servidor recibe un -1, quiere decir que no se puede abrir el Socket servidor. ¿Vale? Ese descriptor me sirve para eso, para verificar que el socket se ha abierto en modo servidor. Ahora,
se espera un cliente que quiera conectarse. Entonces yo creé una función que se llama acepta conexión cliente. ¿Dónde estará esta? Pues también en socket servidor. ¿Vale? Y tengo que pasarle el descriptor del socket servidor y verificar que se ha conectado un cliente cuando es diferente a -1. Si es igual a -1, entonces quiere decir que no se pudo conectar ningún cliente. ¿Vale? Y entonces termina de manera concreta todo. Por eso es exec -1. Ahora bien, voy a empezar a recibir un mensaje. Este de recibir mensaje, pues si te das cuenta, debe estar en socket, porque ese es algo general que tanto hace el cliente, tanto hace el servidor. ¿Vale? Por esa razón lo separé por módulos. Y para este recibir mensaje, lo que tengo que hacer es, ¿de dónde? ¿De dónde voy a recibir ese mensaje? Pues del cliente que se acaba de conectar. Por esa razón tiene un descriptor. Entonces, el recibir mensaje va a ser del cliente que te acabas de conectar, porque ya tiene un valor válido guardado en ese entero llamado socket cliente, que es el descriptor. ¿Vale? Entonces, lo va a recibir en cadena y va a tener un máximo de datos, ¿vale? Para poder recibir. No va a recibir más que ese max data. Ese max data está en socket.h, ¿vale? No recuerdo qué tamaño tenga, no recuerdo. Vale, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Recibo el mensaje, imprimo el número de bytes recibidos, porque la misma función me retorna el número de bytes recibidos, y la propia cadena, ¿vale? La propia cadena es la que recibí, ¿vale? Entonces, cadena, si te das cuenta, no es de entrada, es de salida, en la propia recibir mensaje. Eso ya depende de cómo lo quieras hacer tú, ¿vale? Recibir mensaje envía la cadena en donde va a guardar lo que está recibiendo. Entonces, cadena no es de entrada, es de salida. Esta es una manera de programar funciones también, ¿eh? No siempre las funciones tienes que enviar no tienes que enviar de entrada, es decir, ese argumento que estás enviando no se va a utilizar dentro. Siempre no. Algunas veces algunos argumentos que se envían es para recibir y son salida para donde lo estás enviando. Entonces yo envío cadena, pero cadena para mí es de salida, porque yo necesito que este argumento que le estoy pasando a recibir mensaje es donde va a almacenar la cadena que va a recibir del cliente. Entonces esa cadena para mí es de salida, porque yo al final esa cadena voy a utilizarla afuera y la estoy utilizando, fíjate aquí. Estoy calculando el tamaño de cadena, entonces eso es lo que estoy imprimiendo. Y de hecho aquí también lo imprimo, mira. Soy servidor recibido desde cliente tal cadena. Entonces cadena es de salida. Vale, son pequeños detalles que hay que darnos cuenta de cómo podemos realizarlo, ¿no? Es que al final aquí yo no puedo retornar la cadena que recibe, porque claro, yo necesito dos salidas, el total de bytes y la propia cadena que estoy recibiendo del cliente. Eso lo puedo resolver, sí, de otra manera, pero bueno, eso ya depende de tu creatividad. Yo lo resolví así, porque a mí me parece correcto, para no complicarla, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? Vale, puede ser de otra manera, sí, porque también a mí se me ocurre de otra manera, ¿vale? Pero de esa manera ya no lo implementé. Entonces, cadena es el argumento donde va a almacenar la propia cadena que recibe del cliente. Y me va a retornar el número de bytes de esa cadena que se ha almacenado en cadena, ¿vale? Es sencillo de entender. Y luego yo le envío una cadena al servidor. Vale, tamaño de cadena enviar digo al cliente, porque yo acabo de recibir una cadena del cliente. La imprimo, entonces ya está. Ahora yo nada más para comunicarme, pues yo le envío una cadena al cliente desde el servidor. Y esa es la parte de request, que es un adiós desde servidor. Eso se lo envío y pues ya está. Cierro el socket, Vale, aquí, ¿por qué lo cierro? Porque yo ya el servidor ya no lo voy a poner más a la espera, que esto también es válido si lo haces así. Vale, porque no queremos hacer un servidor que esté multiplexando. ¿Vale? Eso ya es otro tema y tampoco lo quise complicar. ¿Vale? Tampoco quise complicar eso porque usualmente un servidor no se va a cerrar. Un servidor siempre va a estar a la escucha. Pero ya no lo quise complicar porque, pues bueno, porque aquí podemos hacer eso mediante hilos. Aquí podemos ingresar hilos, es decir,
aquí te voy a dar una idea. Cada vez que aceptas una conexión, creas un hilo y en ese hilo se atiende a ese cliente y otra vez otra vez el servidor se pone la escucha en ese puerto, pero no termina. Y cada vez que llega un cliente, creas un hilo y entonces estás multiplexando. Ese servidor está atendiendo a un montón de clientes y cada cliente es un hilo. Esa es una manera de resolverlo. Otra manera es crear un proceso dentro del proceso principal main, con la llamada al sistema fork. ¿Vale? Llega un cliente, creas un nuevo proceso hijo con fork y en ese proceso hijo atiendes a ese cliente, ¿vale? Y cada cliente va a tener su propio resultado dependiendo de lo que envíe como... Eso sería un proyecto interesante, claro, pero ya no va a dar tiempo, ¿vale? De hecho, por esa razón aquí, de manera explícita, cierro tanto el cliente, cierro tanto el servidor. Y es eso, si te das cuenta, no es complicado. Abres el socket, aceptas conexiones, puedes recibir un mensaje, puedes recibir otro mensaje, claro, o en ese mismo mensaje recibes todo lo que tengas que recibir y simplemente puedes enviar. Entonces, creé una función que se llama enviar mensaje, recibir mensaje, acepta conexión cliente, abre socket. Eso es. No está complicado, ¿ah? Cuando ya lo tienes todo claro. Cuando esto lo separas por módulos. Porque tú usualmente quieres meter todo en el punto C. De hecho, puedes empezar a crear un esqueleto así. Ok, voy a empezar con abrir socket. Y pones la función, como quieres que se llame. Abrir socket servidor. ¿Vale? Y entonces para ti lo que dices, pues voy a enviarle el puerto y me va a recibir el descriptor. Ya que tengas clara la función, pues esa ya te pasas a implementarla. ¿Vale? Usualmente conviene empezar desde el punto más alto, no empezar desde abajo. Eso ya depende de cómo quieras resolver tus problemas, ¿vale? Muchas personas inician así, crean el esqueleto y a partir de ese esqueleto van implementando ya poco a poco las funciones. O al revés, primero empiezan por definir las funciones y luego al final ya las invocan donde tengan que invocarlas. Ya depende. A mí usualmente me gusta primero entender qué es lo que deseo resolver y definir las funciones y después invocarlas. No me gusta crear el esqueleto, ¿vale? Porque el esqueleto ya lo tengo en mente. Ya solo estoy pensando en cómo implementar esa función que voy a invocar en ese punto de entrada llamado main. Esta es la parte del servidor, ¿vale? Esta es la parte del servidor. ¿Alguna duda? Que ahorita te voy a pasar a darte el tip de cómo lo haría yo, pero de manera general esto es lo que tienes que hacer de manera general, ¿eh? Puede que tengas más funciones tú, sí, pero de manera general es eso, abrir, aceptar, recibir y enviar. De manera general lo que va a hacer el servidor. Bueno, y terminarlo. Entonces es abrir, aceptar, recibir, enviar y terminar. De manera general es eso lo que es un servidor. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, sí quedó claro. ¿Quedó claro? Sí. Vale, voy a poner ahora el cliente. Y el cliente pues también tiene sus propias funciones en socket cliente, que son específicas para ese cliente, y utilizo socket porque hay funciones que voy a reutilizar que son útiles para tanto el servidor, tanto el cliente. Ya te das cuenta de cómo lo estoy desarrollando yo, ¿no? Creo funciones en un módulo que son concretas para el cliente o para el servidor, y creo otro módulo general, que ese va a ser visible tanto para el servidor, tanto el cliente, que son funciones generales para los dos. ¿Vale? Si te das cuenta, es así. Entonces, tengo mi punto de entrada main. Aquí lo que tengo que verificar es que el host y el puerto estén escritos como argumentos si no termina el programa. ¿Vale? ¿El host qué es? El host es la IP o la dirección, que también acepta direcciones. No necesariamente tiene que ser IP aquí. Supongamos que el servidor lo tienes en un host, lo tienes hosteado, ¿no? Lo tienes en un servidor. Y tiene su propio DNS que te resuelve ese IP con un nombre de dominio.
Entonces, aquí vas a poner el nombre del dominio, no la IP, ¿vale? Porque la IP ya no vale la IP, porque vas a poner el nombre del dominio que va a acceder a ese servidor, ¿vale? Entonces, pero nosotros como lo hacemos de manera local, pues ponemos la IP, ¿vale? Ponemos la IP. Entonces, ponemos la IP a donde está el servidor y el puerto al que está escuchando ese servidor, ¿vale? El cliente entonces acepta dos cosas, ¿vale? Entonces, cuidado con ello. Aquí lo único que necesito es el descriptor del socket del cliente, ¿vale? Porque lo que voy a abrir es un cliente, ¿vale? El servidor se necesitaba tanto del descriptor del propio servidor, tanto del descriptor del cliente que se va a conectar. En este caso, no. En este caso, nada más el descriptor del cliente. Y pues bueno, el buffer, la cadena, donde voy a recibir o enviar algo, ¿no? Por parte del cliente. ¿Vale? Usualmente se le llama buffer, ¿vale? Buffer. No buffer escuchas tu música, ¿no? Súbele al buffer, no, buffer. Vale, buffer, cadena, bueno, buffer, espacio en memoria, que al final es un espacio en memoria, un buffer, o buffer, no sé cómo le quieras llamar. Bueno, entonces tengo la cadena. Es un arreglo muy sencillo. Y si te das cuenta, es lo mismo. Abre conexión y nethost puerto. ¿Dónde estará? Pues está en socket cliente. Y aquí recibe el puerto, perdón, la IP y el puerto. ¿Vale? Se conecta si esta función abre la conexión abre la conexión del cliente de manera correcta, entonces quiere decir que me regresa un descriptor correcto. Si no, pues no se puede abrir la conexión si es igual a 1, ¿vale? Si es igual a 1, quiere decir que no se puede establecer la conexión con el servidor, ¿vale? ¿Sí? Vale. Vale, aquí me genera duda, ¿eh? Aquí ya me generó duda. ¿Por qué no, por qué lo puse en -1? No lo sé. Creo que aquí me equivoqué. Creo que aquí es -1. ¿Vale? Habría que corroborar por qué 1. ¿Vale? Pero la idea general es esta. Que tengo que verificar que el socket tenga un descriptor válido. ¿Vale? Creo que sí es 1 entonces. ¿Vale? Habría que checar. Porque claro, abre conexión y NetHost puerto tiene todo su proceso que tiene que hacer, ¿vale? Y tiene propias funciones de la librería Poxys, ¿vale? Entonces, esas funciones ya te dicen qué te retornan, ¿vale? Te vas a la documentación oficial de Poxys, buscas la librería socket.h, ¿vale? Y buscas la función que te ayuda a conectarte y esa función te retornará algo y te dirá, es válido cuando pasa esto, no es válido cuando pasa lo otro, ¿vale? Entonces aquí habría que verificar, pero creo que en principio sí es igual a 1. Lo que me generó duda porque acá yo estoy verificando que sea igual a -1. Entonces, aquí, ¿por qué debería ser lo mismo, no? Porque pues, al final estás abriendo una conexión, pero bueno, habría que ver porque no me acuerdo si es -1 o 1. Pero bueno, no pasa nada. Tienes que abrir la conexión, verificar que se haya abierto de manera correcta y si no, pues no se puede establecer la conexión. ¿Vale? Aquí con el servidor es, ¿eh? Te estás conectando la IP del servidor al puerto que está escuchando. Entonces aquí es donde abres la conexión. Y luego una vez que ya tienes la conexión con el servidor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues puedes hacer varias cosas, enviar datos, recibir datos. En este caso lo que estoy haciendo es enviar un mensaje al servidor, le envío la cadena y también el tamaño de la cadena, que es importante decirle a esa función cuántos caracteres voy a enviar, ¿vale? Entonces eso es lo que hago con enviar mensaje. Si te das cuenta, enviar mensaje, el cliente tiene primero un enviar mensaje. Una vez que se conecta el cliente con el servidor, tiene un primer enviar mensaje. Y si regresamos al servidor, él lo que va a tener primero es un recibir mensaje. ¿Vale? Hay una comunicación, tanto el cliente como el servidor. Cuidado con ello, que también puede ser un problema que no te vas a estar dando cuenta. Si el cliente es el primero que envía, entonces el servidor va a recibir. Porque si tú lo primero que haces cuando te conectas con el cliente es enviar, el servidor acepta esa conexión y quieres enviar, no se va a poder porque los dos van a estar enviando.
Entonces se va a quedar ahí esperando el servidor que reciba al cliente lo que tú estás enviando y también el cliente recibir lo que el cliente está enviando. Cuidado con ello. Hay que sincronizar esa comunicación. Si el cliente envía, por primera vez envía al cliente, el servidor lo que va a hacer por primera vez es recibir. Luego el cliente lo que hace es recibir un mensaje porque lo que está haciendo el servidor es enviar. Está sincronizado, ¿vale? Uno recibe, el otro envía, luego recibo. No puedes hacer la sincronización enviar, enviar, recibir, recibir, porque se va a quedar, ahí se van a quedar el servidor y el cliente pasmados hasta que alguien reciba eso, ¿vale? Pero nadie lo va a recibir porque tú estás enviando. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que sincronizar esa comunicación, ¿vale? Hay que saber, por eso el cliente debe de saber cuándo recibir, el cliente cuándo enviar. Entonces, si te das cuenta, de hecho lo voy a separar aquí para que lo tengas claro, mira. Si te das cuenta, está funcionando así, mira. El servidor abre el socket. Eso es lo primero que tienes que hacer tú, por eso el servidor se ejecuta primero. Luego el cliente está a la escucha y dice acepta. ¿Por qué? Porque el cliente está abriendo una conexión. La aceptó el servidor. ¿Qué es lo que hace el cliente? Recibir un mensaje. No, envía un mensaje primero. El servidor lo recibe. Recibe un mensaje. Luego el servidor envía el mensaje y el cliente pues va a esperar. Estas funciones son bloqueantes. Recibir mensaje y enviar mensaje son funciones bloqueantes. ¿Qué significa que una función sea bloqueante? Que esa función, hasta que no termine de enviar, no va a pasar a lo siguiente. Y esta función recibir, hasta que no reciba todo lo que tenga que recibir, se va a quedar ahí. Por esa razón son bloqueantes. ¿Vale? Ahí también te vas a encontrar con ese asunto, porque hay funciones que son bloqueantes y no bloqueantes. ¿Cuándo te conviene usar una no bloqueante? Pues cuando tú necesitas recibir varios clientes. Imagínate que estás poniendo una función bloqueante y tú ya necesitas conectarte con otro cliente, hasta que no termine de enviar, no vas a poder conectarte con ese otro cliente, ¿vale? Pero para este caso, no importa tanto eso, porque no estás creando un servidor multiplexado, ¿vale? Simplemente estás sincronizando enviar, recibir, enviar, recibir. ¿Vale? Entonces envías, recibe, envía, recibe. Eso es. Sí, es sencillo y al final pues cerramos el cliente, ¿vale? El cliente de hecho sí se cierra cada vez que hace algo. Esto es de manera general, ¿vale? Ya te toca implementarlo. Pero ahorita te voy a dar un tip, ¿vale? Que creo que ya lo has hecho, si has sido un poco perspicaz. Pero quiero ver si ya entendimos el concepto de un cliente y un servidor de manera general. Es sencillo, ¿no? Es la primera parte, entender, y luego ejecutar, ¿vale? Implementar, hacer. Entonces, ¿quedó claro la idea general de qué es un cliente y un servidor? ¿No? ¿Sí? Miguel Ángel, Sí, profe. para el compañero Isaín me dice que sí, para el compañero Miguel Ángel, Jaro, Sajat, Manuel, ella me dio like, Jaro, los demás. Sí, queda claro. Sí queda claro. Vale, ahora implementarlo, quién sabe, ya me lo van a pasar a mí. Quién sabe, dice. Vale, entonces, esto lo tienes tú. De hecho, yo ya lo ejecuté la clase pasada. Vale, ya lo ejecuté. Entonces, ¿cómo podrías empezar? Pues yo podría irme a Google, mira, voy a irme a Google. ¿Vale? Y voy a empezar. Esto sería lo que yo hubiese hecho desde un principio. ¿Vale? Voy a buscar un ejemplo. Aquí está, mira. Un ejemplo, buscaré en inglés, no lo voy a buscar en español. ¿Vale? Y recuerda que el cliente que nosotros vamos a crear y el servidor que vamos a crear es utilizando el protocolo TCP. ¿Vale? Nosotros no vamos a utilizar UDP, vamos a utilizar el protocolo TCP, es decir, orientado a conexión.
¿vale? Y si te das cuenta, aquí ya está, mira, en Geeks for Geeks, ¿vale? Vamos a darle TCP Server Client Implementation. Dice, ok, vamos a ver, ¿qué me dice aquí? Ok, por requisito, vale, hasta te dice, oye, puedes irte primero a este post o a ¿cómo se le llama esto? No recuerdo, madre mía, se me fue. Post o cómo se llama, blog, eso es un blog. A este blog donde puedes ver qué rayos es TCP y UDP y demás, ¿no? Y fíjate, esto es realmente lo que se hace, aquí te lo muestra. De hecho, esta imagen es esencial, ¿vale? Para crear un servidor tienes que abrir el socket, luego hacer un bin. Esto de set sock option no hace falta. Tienes que hacer un bin, luego un listen. El bin es cuando das de alta el puerto, el bin. De hecho, yo en esa función hago todo esto. En esa función hago el bin y levanto el puerto. En la función del servidor que te dije, abre conexión servidor, ¿no? Entonces, el bin, levantas el puerto y te pones a la escucha y ahí te quedas, ¿vale? Ahí te quedas. Una vez que aceptes un cliente, pasas a la parte de aceptar y ahora sí puedes enviar y recibir. Y lo que hace el cliente es muy sencillo, simplemente te conectas porque el servidor ya está a la escucha. Una vez que te conectas, ya pasas a la parte de enviar y recibir. Eso es de manera concreta lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, fíjate cómo hacen el servidor aquí. Utilizan una función que se llama create para crear el socket TCP de tipo TCP. Utilizan el bind, utilizan el listen, utilizan el asset. Estas son funciones ya de la librería POXIS para poder trabajar con sockets. Y yo todas funciones yo las tengo encapsuladas en mi propia función, ¿vale? Es decir, si regresamos al ejemplo, madre mía, ya lo cerré, ¿dónde estaba? Aquí está, el servidor aquí está. Esas funciones de socket, perdón, de connect, de create, bin, listen, accept, todas esas yo las tengo encapsuladas en esta función de abre socket, acepta conexión cliente. Esas funciones yo las tengo encapsuladas allí. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil crear una función que me ayude a crear ese socket de manera concreta, sin tanta... pero claro, eso lo tuve que crear yo en mi módulo. Vale, entonces, fíjate. Incluyen un montón de cosas aquí, sí, ¿vale? Esto es C, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Vale, esta es la función, eso, ¿no? Aquí está el main. Vale, crea el socket de tipo AFINet, de tipo socketstream, porque socketstream es TCP, ¿vale? AFINet, de hecho, es el que debes de ocupar, porque yo también es el que ocupo, de hecho, aquí lo pongo yo. Abre socket inet, entonces tienes que ocupar la macro AFINet para decirle que es de tipo AFINet y de tipo TCP. Creas el socket, verificas, de hecho aquí mira, es lo mismo que está haciendo yo, -1, ¿vale? Se conectó de manera correcta, ¿vale? Esto también yo lo hago detrás, ¿vale? En mi propia función. Le digo que va a ser de la familia tipo AFINet, va a tener cualquier dirección porque es un servidor y el puerto pues es el que le estoy diciendo, ¿no? Hago el binding para abrir el puerto y que no esté ocupado, ¿vale? Si no falla, quiere decir que el puerto no estaba ocupado. Pongo la escucha, acepto un cliente y ya puedo enviar y recibir. Esto es lo que hace un servidor de manera concreta. Madre mía, pues esto es lo que tengo que analizar yo. Y luego el cliente, pues es mucho más sencillo, porque lo que le tengo que decir es crear el socket, también de tipo IFINET, de tipo socket string, que es TCP, verifico, va a ser de tipo IFINET, y aquí le tengo que decir la IP a donde me debo de conectar. En este caso, si te das cuenta, es la 127.0.0.1. ¿Por qué? ¿Esa IP qué significa? Si recuerdas tu curso de redes o no sé cómo se llame. ¿Qué significa esa IP? Venga, y te doy tu participación. Ya la buscaste, ¿verdad? Ya te fuiste a Google. Rápido, ahorita lo busco y me gano mi participación. Pinche profe, lo odio, pero me gusta el, este, el sadomasoquismo. Vale, venga. Madre mía, aquí me está apareciendo cosas que no. Vale. 127.0.0.1, ¿qué es?
Vale, no me dices. Pues es tu IP local, porque aquí lo que estás ejecutando es de manera local. Este servidor, tú le pasaste cualquier dirección, pero por defecto va a tomar la local. Entonces, por esa razón te vas a conectar a la 127.0.0.1, ¿vale? Y de hecho, en mi ejemplo también yo lo puedo poner, ¿vale? Puedo poner este IP y no va a pasar nada, porque el servidor se está ejecutando en esa dirección de manera local. Entonces, pues se conecta y ya está. ¿Te das cuenta? Aquí está, mira. Esto no es la manera correcta de compilarlo, pero bueno. Ejecutas el servidor, ejecutas el cliente y bueno. Socket se ha conectado, socket creado de manera correcta, socket binder, socket escuchando, servidor aceptó un cliente, hi, hello, exit. Y es lo mismo que pasa en el cliente. Madre mía, pues este ejemplo puedes tomarlo como esqueleto para empezar. Puedes tomarlo como esqueleto para empezar. Y no es el único ejemplo. Puedes irte a buscar otro más, mira. ¿Cómo? Eso, aquí está, mira. El Linux. How to code server and client with software. Vale, venga. Madre mía, aquí también te da otro ejemplo. Puedes tomarlo como base, ir comparando. Yo haría eso. Si te das cuenta, aquí está creando otro. Mira, ok, mira, aquí, server to handle multiple. Eso es. Porque aquí ya está haciendo multiplexación con un servidor. Y estoy seguro que lo hace con hilos. Vamos a ver. Madre mía, pues aquí está, mira, Ptrade Create. Lo hace con hilos. Vale, eso es. Está creando un hilo cada vez que acepta un cliente y ese hilo pues va a atender esa conexión. Y aquí está el Connection Handler. El Connection Handler es una función. Sí, es un puntero, es una función. Claro, sí, debe ser eso. Vale, sencillo. Y esto, si lo aprendes y lo tienes en mente, esto te va a servir para cuando te metas a algo más complejo, ¿no? Porque esta es la base. De hecho, todas las conexiones llevan como base sockets, ¿vale? Todas las conexiones llevan como base sockets, ¿vale? Todas las conexiones que tú conoces, todos los protocolos que tú conoces llevan como base sockets, ¿vale? WhatsApp lleva detrás sockets, Telegram lleva detrás sockets, Messenger detrás lleva sockets, claro, pero en una capa muy, muy abstracta donde tú ya no lo ves, porque crearon una capa que es la capa aplicación, y esa capa aplicación pues está muy, muy, muy transparente para que tú lo utilices, ¿vale? Entonces, es importante entender esto. Por ejemplo, mira, MQTT, no sé si conozcas este protocolo, MQTT. MQTT es un protocolo para el Internet de las Cosas, pero ya está en la capa aplicación, este protocolo, MQTT, ¿vale? Pero para poder utilizarlo necesitas saber, porque aquí te dice, mira, el protocolo usualmente corre sobre TCP sobre IP. Y entonces, ¿cómo implementas este protocolo? Pues utilizando sockets, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mira, vámonos a la página oficial de MQTT. Vamos a la parte de software, ¿vale? Vamos a la parte de client libraries. Vamos, aquí hay un montón de librerías para diferentes clientes y para diferentes lenguajes, ¿vale? Está para Arduino, para SPduino, MBD, ¿vale? No los conocerás, no hace falta que los conozcas. Está para C, Eclipse, Eclipse Pajo C, ¿vale? Vamos a abrir este. Eh, Blip Mosquito, vamos a abrir este. Parece más. ¿Qué significa? Que este protocolo está implementando en diferentes lenguajes de programación, en diferentes lenguajes de programación, ¿vale? Entonces, supongamos que tú quieres crear una conexión desde algún dispositivo que tenga lenguaje Java o tenga Python y tú quieres implementar el protocolo MQTT en ese dispositivo que utilizas Python, pues te vas a la parte de Python, ¿vale? Buscas Python, si es que está implementado, así está implementado, mira. Entonces, ese cliente seguramente está implementado en Python, pero detrás trae sockets, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo quiero utilizar el cliente que está desarrollado por Mosquito, que también es una marca, ¿vale? Entonces yo me voy, por ejemplo, al repositorio y en ese repositorio habrá el código fuente.
Y ese código fuente, pues tendrá un montón de cosas ya implementadas que yo puedo utilizar en una capa muy, muy transparente, porque tiene sus funciones de conectar, de abrir, de enviar cosas y demás. Pero claro, esas funciones de abrir, de conectar, detrás traen sockets, pero eso ya está implementado por las personas que implementaron este cliente. ¿Vale? Es un ejemplo muy sencillo y esto también es válido para otras cosas, ¿no? No solamente para el Internet de las cosas. Bueno, entonces esa es la parte de cómo podrías empezar, ¿vale? Si no tienes idea, pues esa es la parte por donde podrías empezar, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Y me gustaría saber cómo lo llevas, ¿vale? Me gustaría saber cómo lo llevas, hasta qué punto has llegado, porque ya has tenido tiempo para empezar a hacer cosas. Y si no has empezado a hacer cosas y lo quieres dejar al último porque sabes que te lo van a pasar, y aunque te lo pasen, yo me doy cuenta cuando te lo pasan, ¿vale? Yo me doy cuenta porque sí me doy el tiempo de revisar, ¿vale? Yo me doy cuenta, compañeros, no, no me engañan, ¿vale? Y si lo envías, bueno, ya sé que se va a dar cuenta, pero pues lo quiero enviar, pues a ver si cuela, pues vale, también me doy cuenta de ello, ¿vale? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Quiero saber cómo lo llevas, ¿vale? ¿Cómo lo llevas, Isaín? Pues me está costando conectar el cliente, pero vamos más o menos. Vamos, más o menos, dice el compañero, me está costando la parte del cliente. ¿Qué te está costando de la parte del cliente que no se conecta? Sí, no puedo. O sea, hay algo Pero el servidor, vale, pero el no sé. servidor, ok, vale, pero el servidor sí ya lo levanta, sí ya está ahí a la espera, ¿la escucha? Porque si ese servidor no está a la escucha, ¿cómo vas a conectar un cliente? Eso es lo que me refería. O sea, el servidor no da indicios de que esté. De que esté iniciado, madre mía, Ajá. pues ese es el primer punto que hay que resolver, que el servidor se levante. Porque si el servidor no está levantado, ¿cómo rayos se va a conectar un cliente? Si el servidor no está levantado, aunque tú ejecutes el cliente, no se va a conectar porque no hay a dónde conectarse. Entonces hay que levantar primero ese servidor. De hecho, yo te recomendaría que busques un ejemplo, lo descargues y lo ejecutes. Esos ejemplos que ya sabes que sí funcionan. Y a partir de ahí ir modificando todo lo que tengas que adecuar. ¿Vale? Para que no empecemos de cero. Ya les di la opción ahí. Busca un ejemplo de socket, te va a salir un ejemplo válido. Y hasta te dice cómo compilarlo, hasta te dice cómo ejecutarlo. Hazlo, que eso es lo primero que tenían que haber hecho, ¿vale? Como estudiantes. Pero bueno. Sahat, Jocelyn, ¿cómo vas? ¿Cómo lo llevas? Bien, Bien, ¿ya quedó? ¿Ya conecta? ¿Ya hace todo lo que tiene que hacer? ¿O hasta qué punto estás tú? nada más está conectado ¿Quién y quién? el cliente y el servidor. Ah, pensé que yo con la computadora. No, yo no. No es mi vida la computadora. Tengo otras cosas. Entonces, clientes y video ya se conectan. Y Sí, luego, pero falta lo demás. vale. Termina la carrera, ¿no? Es lo que hace falta. Sí, obvio. Y ya está, venga. Entonces, ningún problema, vas bien, ¿no? Sí, Ok, excelente. Miguel Ángel Mejía, ¿cómo lo llevas? Pues hasta ahora ya está mi conexión entre el cliente y el servidor. Lo que falta es implementar que reciba los números grandes. Ok, y ya has probado que no te enfoques en el número grande. Primero enfócate en enviar algo pequeño. Eso ya lo puedes hacer. Hasta ahorita lo que no, hasta ahorita lo único que, por ejemplo, en cliente, bueno, el servidor me manda un mensaje al cliente que por ejemplo, diciendo, Ajá. bueno, manda el mensaje en el apartado del cliente pues que ya se encuentra conectado al servidor. Bueno, hasta ahorita pues sería eso. Ok, o sea, el servidor, una vez que a ver, para entender,
Una vez que el cliente se conecta con el servidor y el servidor acepta esa conexión, el servidor le envía un mensaje al cliente diciéndole que ya está conectado y el cliente Ajá, recibe ese... Vale, pues sí. ahí ya tienes una comunicación. Solo hace falta adecuar esa comunicación para que en lugar de que envíe lo que está enviando, envíe ese número de gran tamaño. Falta adecuar eso. Si ya tienes eso, pues vale, la comunicación ya está. Solo hace falta que la sincronices de manera correcta y que reciba lo que tenga que recibir de manera correcta. ¿Vale? Entonces yo no le veo mayor problema que eso lo resuelvas hoy. El problema es que el problema es que lo pueden resolver hoy. Pero claro, pues ya lo dejo. Primero desayuno, luego me voy a bañar. Ya llegó la noche, voy a merendar. ¿Vale? Y entonces sabes lo que tienes que hacer, pero no lo quieres hacer. ¿Vale? Eso es el problema, que realmente sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Vale? Sabes que tienes que hacerlo, pero bueno. Entonces parece que vas bien, ¿no, compañero Miguel Ángel? Sí, al parecer hasta ahorita no he tenido. Bueno, sí he tenido Vale, problemas, pero ya fueron vale. resueltos. Ok, vale. Iba a preguntar uno por uno, me va a tardar una eternidad, ¿vale? Voy a preguntar de manera abierta. ¿Alguien me quiere mostrar lo que lleva? ¿Hasta qué punto lleva? Y le doy su participación para ver cómo vas, cómo lo llevas. ¿Alguien quiere mostrarme lo que lleva? ¿Alguien quiere mostrarme hasta qué punto ha llegado? ¿O alguien quiere mostrarme hasta dónde ha llegado y no avanza de allí? Y probablemente te pueda orientar. Si no, pues ya para terminar la clase. Porque ya no hace falta más, ya te di el consejo, ya te dije por dónde ir, ya te orienté un poco por dónde empezar, ya te di un ejemplo de manera general, ya te toca a ti, has tenido tiempo, ¿vale? Por eso te he dado tiempo. Entonces dime, ¿quién es quién es la persona, el compañero, la compañera, la ingeniera? Porque es el ingeniero y ahora es el ingeniero o la ingeniera, ¿no? Antes era ingeniero, pero bueno. El ingeniero tal, la ingeniero, ¿no? El ingeniero Isaín, la ingeniero Sajad, no, el ingeniero Kevin, ahora ya es la ingeniera, ¿no? Madre mía, bueno, hay que cambiar un poco, ¿no? Hay que evolucionar, supuestamente. Yo más bien es involucionar, pero bueno, yo no le veo evolución en nada de ello, pero bueno, es lo que hay, ¿no? La misma sociedad te educa. Entonces, no, nada, nadie levanta su manita y me dice, yo, el Chapulín Colorado, ¿no? No, creo que. No, compañeros, si no, para ya dejarles trabajar. Ya me voy. No, si no, para contarles el chiste del elefantito. No, ya se los conté, va. Ya se los conté, no me acordaba. Vale. No, no, entonces nadie. No, Kevin, Eduardo, Jaro, José Manuel, Marisol, Jennifer, no, nadie. Los que veo aquí. Vale, parece que no. Bueno, pues entonces aprovecho para pasar lista. Ángeles segundo Alexis. Ángeles segundo Alexis. ¿Cómo está? Este compañero ya tiró la toalla. Ángeles segundo Ricardo. Son hermanos, ¿verdad? Ángeles segundo Alexis y Ángeles segundo Ricardo. O solo coincidió en su apellido. Vale, no están, no podemos corroborarlo, entonces se queda la pregunta en el limbo. Jamás vamos a tener respuesta. Ángeles Segura, Luis Eduardo. Ángeles Segura, Luis Eduardo. Valderas Jiménez Jaime. Valderas Jiménez Jaime. Presente. Vale, atentos. Celote segundo Kevin.
Celote segundo, Kevin. Presente. Ok. Crispín Hernández Tatiana. Crispín Hernández Tatiana. Vale. Cruz González Aarón. Presente. Ok. Chávez Martínez Edmundo. Chávez Martínez Edmundo. Vale. Flores Martínez Yair Karim. Yair Karim. Flores Martínez Yair Karim. Vale, este compañero también ya tiró la toalla. Ni modo. Si tienen la toalla aquí, cuando estén en la industria, pues también la van a tirar, ¿vale? Entonces quiere decir que pues esto no es lo suyo. Porque si en este momento ya se dan por vencidos, cuando realmente haya un problema donde no tengan que ver una calificación, es donde ya realmente no, pues no. Entonces, ¿para qué? Pues una vez si ya te diste cuenta que lo tuyo es la papiroflexia, pues ahí, pues ¿para qué le buscas acá, no? Gómez León Ángela. Presente. Gómez Martínez Alam Sabdiel, ¿no? Mucho rojo aquí, mucho rojo. Jaro García Eduardo. Presente. Ok. Jiménez Martínez Isaín. Está, ¿verdad? Presente. Sí, presente. Ok. Erwin Ismael López Jiménez. Erwin Ismael. Ok. Presente. Sí, Erwin. Hay Erwin, Darwin y no, pero hay otro, Erwin, Darwin y me acordaba de otro. También hay nombres como Ewin sin la R, ¿eh? Mi jefe cuando estuve trabajando se llama Ewin. Yo pensé que era Edwin. Dice, no, es Ewin, y ya me estaba regañando. Perdón, jefe, ya está, Ewin. Vale, pero Erwin no, es la primera vez que lo escucho. Vale, está bien, entonces. López Páez José Manuel. Presente. Ok. Martínez Cruz Javier. También ya tiró la toalla el compañero, ya se rindió. Mejía Antonio Miguel Ángel. Presente, profe. Ok. Melitón Salinas Saraí. ¿No? Hoy no. Iba bien, ya faltó. De modo. Mendoza Tafoya Sajat Jocelyn. Presente. Ok. Monroy Guzmán Jennifer. Tampoco. Iba bien, faltó hoy, ni modo. Jennifer, presente. Así está. Vale, sí está. Sí, es que no activaba mi micrófono, perdón. Okay, vale, está bien. Monroy Maldonado Rogelio. Presente. Ok. Retana Álvarez José Manuel. Presente. José Manuel. Ok. Reyes Gutiérrez Omar. Presente. Ok. Reyes Sánchez Marisol. Presente. Ok. Joseph Martín Ricardo Tacuapan. Joseph Martín. ¿O es Joseph Martín? No lo sé. No está, no lo podemos corroborar. Vale. Romualdo Escobar Juan Carlos. Romualdo. Ok. Tú has faltado mucho, compañero. Cuidado con ello, ¿vale? De hecho, ya va a terminar. Has faltado mucho. Bueno. Ruiz González José Manuel. Vale, también iba bien. El compañero a veces entra, a veces no. Vale. Silva Miranda Mitzi Margarita.
Mitzi Margarita, Silva Miranda. Vale. Soto Hernández José Jesús. Soto Hernández José Jesús. Vale. Y aquí Valdés Justo Gesiel. Gesiel. Vale, no cuadra, alguien faltó. Falta uno. Aquí no mencioné. Aquí tengo 16, acá tengo 17. Bueno, conmigo son 18, pero es 17. ¿Quién no me mencioné? ¿O quién no me dijo presente? No, pregunto, porque usé su asistencia. ¿Quién sabe quién es? A lo mejor es... No, no está conectado. Pensé que era el injector. Que siempre entra a mis sesiones, ¿no? A ver qué digo. No, entonces nadie... Bueno. Pues eso, compañeros, entonces ya les activo la asignación. Recuerda, vas a tener hasta el día 22 para entregarla. 22, día 22, hoy estamos a 16, vas a tener casi una semanota. Bueno, de hecho, la semana pasada ya habías empezado con esto. Entonces ya finiquítalo y entrégalo. Yo te recomendaría que lo entregues antes del 22. ¿Vale? Date holgura, porque si lo vas a entregar el día 22, es que fue el doctor, es que se fue el internet. Y siempre con excusas, y siempre con excusas. ¿Por qué no son sinceros? Y la verdad, profe, se me pasó. No lo entregué, estoy siendo sincero. Pero que empiecen con sus excusas, compañeros. Pues ya eso me da. No lo entregué, se me pasó. ¿Puedo entregarlo? No, no lo vas a poder entregar, pero ya estás siendo sincero. Ya estás siendo sincero contigo mismo. Entonces ya estás dando un paso más para evolucionar, a seguir con tus excusas. No, de hecho no te lo va a aceptar, pero estás siendo sincero. ¿Ya entiendes a qué voy? ¿Vale? Estás siendo ya sincero contigo mismo, no conmigo, contigo mismo, ¿no? Contigo misma. Bueno, entonces día 22, eso, y el 23, te digo cómo van a estar cómo va a estar tu segunda chance, tu segunda oportunidad, ¿vale? El challenge y lo que quieras, el reto, no sé cómo le quieras llamar, para ver si la libras, ¿no? Todavía ahí escalando la montaña, llegando, como la montaña de Sísifo, ¿no? Llegas al final, empujando tu rueda, tu piedra. Bueno, no es montaña, es el mito de Sísifo. ¿Alguien conoce el mito de Sísifo? Y le doy su participación. Quiere decir que sí le gusta leer. Espérame, lo busco en Google. No, nadie conoce el mito de Sísifo. ¿Alguien conoce a Albert Camus? No, porque a mí me interesa programar, a mí no me interesa leer. Vale, el mito de Sísifo es eso. ¿Vale? Es en la mitología griega, Sísifo lo condenaron a que todo, por el resto de su vida, tenía que cargar una rueda gigante, no una rueda, sino una piedra gigante. Tenía que llevarla desde un sitio, desde un punto A hasta un punto B, y ese punto B pues era la cima de la montaña, ¿no? Y una vez que llegaba a la cima de la montaña, esa piedra, esa rueda, caía de nuevo y tenía que volverlo a hacerlo y tenía que volver a subirla una vez más. Y así por el resto de su vida. Caía la piedra, volvía a subirla, caía la piedra, volvía a subirla. Y cada vez, pues el esfuerzo era mayor, ¿no? Es lo que usualmente hacemos, ¿no? Porque lo haces de manera inconsciente. Trabajas toda tu vida, sigues reglas que ya tienes definidas y nunca te preguntas por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque pues estás subiendo tu piedra a la montaña y otra vez se cae y otra vez, ¿vale? Trabajas, pagas deudas, trabajas, pagas deudas, trabajas, pagas deudas. Eso es el mito de Sísifo, ¿vale? Eso es lo que usualmente haces, ¿no? O hacemos. Bueno, en algún momento tendrías que romper con ese paradigma, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosas mayores, palabras mayores. Cuando alguien rompe eso, vale, excelente. Casi nadie, pero bueno. Entonces, nada, ninguna pregunta, nada. ¿Todo bien? Vale. Pues venga, compañeros. Entonces, a trabajar. Ánimo, tú puedes. Vale, no te limites, tú puedes. Vale, terminar grabación. Eso es, terminar grabación. Ya nos podemos salir.